rápido que el Mach 3 o la velocidad del sonido. Entonces ahí quedó la cosa. Y ahora que ya se abren los archivos, pues se manifiesta de que realmente hay un testimonio de que hay un fenómeno en el cielo que se considera como los objetos voladores no identificados. Muy bien. Cuando una vez me preguntaron a mí que por qué los cristianos no creíamos en estos objetos voladores no identificados, ya que había evidencia científica, o sea, fotos, videos que de una forma clara denotaban que había un fenómeno en el cielo, aunque claro que hay muchas filmaciones y fotos y fotografías falsas. Yo le contesté a esta persona que me cuestionó en un programa de radio que nosotros, claro que lo creemos, porque, repito, ahí están las fotos, las filmaciones, pero nosotros los cristianos no le llamamos ovnis, objetos voladores no identificados, sino que le llamamos OVIs, objetos voladores identificados, porque aunque no negamos que hay algo en el aire, lo que sí podemos decir es que detrás de este fenómeno se encuentra un poder misterioso que científicamente no se puede penetrar porque va mucho más allá de la observación científica y que la Biblia nos revela como el poder de Satanás. En otras palabras, concretamente el fenómeno ovni es una materialización de la energía satánica. Ahora, muy bien, para que nosotros como cristianos principalmente podamos entender esto, recordemos que la Biblia nos corre las cortinas acerca del mundo espiritual. Y en el mundo espiritual hay cosas que la capacidad intelectual y del examen científico, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo y observable o demostrable a través de laboratorios o tubos de ensayo. La Biblia nos corre las cortinas y nos muestra el mundo invisible espiritual en el cual nos rodea continuamente las 24 horas desde que el mundo fue creado. Quiero dar un ejemplo. En el libro del Éxodo, capítulo 7, Dios le mandó a Moisés para que pudiera demostrarle al faraón de Egipto. En aquel tiempo el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud, casi durante 400 años vivieron bajo el régimen dictatorial y autoritario del faraón de Egipto. Y Dios le dijo a Moisés, toma esta vara y cuando tú estés enfrente del faraón, aviéntala al suelo y la vara se va a convertir en una culebra. Y este fenómeno o este milagro va a evidenciar que realmente yo te envié. Entonces Moisés se acercó al faraón e hizo lo que Dios le mandó. Pero la Biblia nos revela algo extraordinario, algo asombroso. Y dice en Éxodo capítulo 7, versículo 11. Entonces también llamó el faraón a los sabios y a los hechiceros e hicieron lo mismo con sus encantamientos. Esto nos pone a pensar a nosotros los cristianos para poder tratar de llegar a una conclusión de cómo es posible que Satanás, de la materia inanimada, porque una vara no tiene vida, ¿verdad? No tiene vida celular, es algo que carece completamente de reproducción, como una célula que tiene vida. El mismo microvirus del SIDA no tiene vida hasta que entra a una célula y ya se puede reproducir. Pero cuando está en el aire, el famoso microorganismo del coronavirus no tiene absolutamente ninguna vida, más que la composición celular del ADN que lo compone. Entonces, esta vara inanimada se convierte en una culebra. ¿De qué cosa nos habla esto? Que Satanás tiene el poder de convertir la energía en algo vivo. Y esto es impresionante porque él puede hacer que una persona se levite, él puede ocasionar que podamos ver nosotros imágenes o visiones que no son reales, nos puede afectar de tal manera nuestros nervios ópticos que podamos llegar a creer y decir, es que vimos esto. Recordemos que en Alcohólicos Anónimos se califica a las personas que ven imágenes o que ven cosas que no se pueden entender, lo califican como delirium tremens,
O sea que un alcohólico, un borracho ve cosas que realmente dice la gente es que está delirando, pero él está viendo demonios, está viendo cosas que no se pueden explicar. Y esto es algo real. Esto no es un delirium tremens. Estas personas intoxicadas realmente están abriendo las puertas a los demonios para que estas criaturas espirituales puedan entrar a su mente y alterar sus facultades, manejar sus neuronas, para que seamos más específicos, que son las células más pequeñas que tenemos en el cerebro. Tenemos billones de neuronas en el cerebro y eso lo pueden manipular estas entidades espirituales. Entonces la Biblia nos enfrenta y nos revela un mundo que completamente insospechado, misterioso, que es el mundo invisible, que desde luego solo Dios pudo habernos revelado. Entonces tenemos nosotros como cristianos que entender ya claramente ante quién estamos nosotros enfrentándonos, porque ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Tenemos que entender que hay muchas cosas que pasan en el mundo que aparentemente se le atribuyen a Dios porque es milagroso, pero que sin embargo no le pertenece a Dios. Últimamente han dicho, ¿verdad?, que se apareció una virgencita en un buñuelo, que se apareció la imagen de un santo en un árbol ahí, que vieron una estatua de un santo o una santita que lloraba y le salía sangre por los ojos. En fin, tantas cosas de las cuales estamos rodeados que la gente, por no conocer la Biblia, ni el poder de Satanás, ni de los ángeles caídos, pues lo creen o lo atribuyen a fenómenos paranormales o a cosas de la parapsicología. Recordamos también en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, que a Satanás se le llama el Dios de este mundo. En otras palabras, él está completamente controlando el mundo entero. Tú y yo, que somos cristianos, familia de Dios que me escucha, estamos viviendo en un mundo que no es de nosotros. Estamos viviendo en un territorio ocupado por el enemigo, donde nosotros vamos simplemente por de paso, somos peregrinos, estamos completamente yendo hacia un lugar y no nos vamos a quedar aquí, porque este mundo va a ser transformado cuando Jesucristo regrese. Pero mientras tanto, dice 1 Corintios 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, esto significa bajo el control, bajo la influencia de poderes invisibles que tienen acceso a la mente humana. Porque aquí en nuestra cabecita, en nuestra mente, está la guerra, es el campo de batalla entre el bien y entre el mal. Dice en 2 Corintios 11, versículo 14, que además este príncipe de las tinieblas, Satanás o Lucifer, que fue su nombre original, se disfraza de ángel de luz. Y esta palabra disfrazarse es la palabra griega metamorfosis. O sea, él tiene la capacidad, estas entidades espirituales no son iguales a nosotros, tienen la capacidad de tomar otra forma, de aparecerse como ellos quieran. Puede ser a través de la vida de un santo, a través de la vida de una visión que tú tengas, o esta es la razón por la cual el apóstol Pablo en Gálatas 1, del 6 al 8, explicó claramente que si alguien viene y nos anuncia otro evangelio que no sea el evangelio que está aquí en las Sagradas Escrituras, que sea anatema. Y dice Pablo, y si aún un ángel se les aparece y les da otro mensaje que no corresponde, ni tiene concordancia, ni tiene similitud, ni tampoco se puede comparar con las Sagradas Escrituras, no es de Dios. Y así vemos que es la forma como estos espíritus, estas entidades espirituales han aparecido a través de la historia de supuestos falsos profetas, como el fundador de la secta de los mormones, José Smith. Quiero dar este ejemplo rápidamente. En el siglo XIX,
1900 más o menos, antes un poquito del siglo XX, a finales del siglo XIX, José Smith era una persona que dijo que se le apareció un ángel llamado Moroni y que él tenía que ir a una montaña para sacar unas tabletas escritas en egipcio cuneiforme. Y cuando él fue, encontró estas tabletas en esa montaña, las desenterró y entonces de ahí salió la traducción del libro famoso del Mormón. Y cuando él llegó a su casa, pues le dijo a su esposa que traía nuevas noticias porque ahora Dios le había revelado que podía ser polígamo. O sea, que podía la poligamia estaba permitida y que podía tener 10 esposas. En aquel tiempo la Constitución de Estados Unidos estaba ya siendo consumada y entonces la Constitución americana prohíbe la poligamía y claro que lo metieron a la cárcel y entonces ahí lo mataron. Entonces todos estos profetas, David Koresh en Waco, Texas, que también comenzó a decir que tenía mensajes de Dios, Jim Jones en 1978, que se llevó a 1000 personas a la Guyana de la misma manera, diciéndoles que estaba el paraíso de Dios, que Dios le había dado comunicación especial para que pudieran ellos escaparse del Armagedón que ya venía sobre el mundo. En fin, todo esto nos habla de los falsos gurús, de los falsos apóstoles que hay actualmente por todos lados, de tantos falsos profetas que están tratando de decir que un presidente va a morir en tal momento y que otra presidenta va a surgir, y llegan a iglesias a decirle al pastor, de aquí va a salir a ríos de agua viva de tu iglesia. En fin, estamos rodeados de espectáculos y de cosas mentirosas que no provienen de la palabra de Dios. ¿Qué hemos de decir entonces de los problemas cósmicos o del famoso ovni? Y para terminar, recordemos también que en Estados Unidos se han incrementado las observaciones de los ovnis. En el año 2018, estas son estadísticas del Pentágono de Estados Unidos. En el año 2018 se reportaron 3.395 casos de observaciones de ovnis. En el año 2019, o sea, un año después, aumentó a 5.971 observaciones. O sea, del 2018 al 2019, el fenómeno ovni aumentó casi un 43%. Y en Florida simplemente vieron 385 observaciones y en 2019, en Washington, 222 observaciones. La pregunta con la cual quiero terminar es la siguiente. ¿Ustedes creen que precisamente por la época en la que estamos viviendo, que el coronavirus, donde nos encierran a todos y donde se maneja la ciencia, la falsamente llamada ciencia, que sabemos que la ciencia no es infalible, la ciencia está en un campo de experimentación? Hace un mes nos dijeron que no usáramos mascarillas, ahora que usamos mascarillas. Antes nos dijeron que el virus viajaba a medio metro, ahora que baja a 4 o 5 metros, lo cual es absurdo. Después nos dijeron que los que morían de neumonía morían de una cosa virulenta, cuando sabe que una persona que se muere de neumonía no muere por virus, muere por bacterias y que se le tiene que atender con antibióticos o con anticoagulantes. Entonces nos damos cuenta cómo cada semana, en este caso que estamos viviendo actualmente, la ciencia está de cabeza y salen una opinión, otra opinión, y los que contradicen a los expertos ahora los borran de YouTube, ya no duran sus opiniones, ya se acabó la libertad de expresión. Ellos simplemente están dando otro punto de vista científico porque son virólogos y microbiólogos y están opinando en contra de las cosas equivocadas porque no son dioses ni son dogmáticas tampoco, porque la ciencia así es, va en evolución y en progreso continuamente, pero los borran. Nos vemos con esto, simplemente que hay una agenda detrás maléfica que está tratando de detener todo aquello que los supuestos expertos que están ya calificados para dar su opinión sean los únicos que podamos nosotros escuchar. Vivimos en un mundo de tinieblas, un mundo de mentiras, un mundo donde detrás de todo lo que sucede están operando
los poderes de las tinieblas y van a aumentar con estos engaños y con estas mentiras mientras más cerca nos encontremos de la venida del Señor Jesús. Muchas gracias, doctor. Pues haciendo referencia a esto que nos comenta, vemos que a nivel mundial hay una gran falta de respeto hacia la autoridad. Hay movimientos de anarquía en todas partes del mundo, donde la gente se preocupa más acerca de sus derechos, si están siendo violados o si no están siendo violados, y pregunta a las personas que cómo debe de ser nuestra relación con el gobierno. ¿Pueden los cristianos obedecer al gobierno de los hombres? ¿Es responsabilidad del cristiano reformar el gobierno de los hombres? ¿Tienen los cristianos libertad de hablar mal de los individuos con autoridad si no les gusta lo que ellos hacen? ¿Les requiere Dios a los cristianos que paguen impuestos? En resumidas cuentas, ¿hasta qué grado los cristianos debemos someternos a los gobiernos? Muy bien, muy buena pregunta y muy necesaria por tanta confusión que existe también al respecto actualmente. En primer lugar, queremos establecer que la Biblia instituyó 3 áreas de gobierno: la familia, o sea, el matrimonio, la iglesia y los gobiernos civiles. Dios es el autor de la autoridad y Dios es el autor de los gobiernos. Antes de que hubieran naciones con sus respectivas constituciones políticas, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, etcétera, etcétera, senadores, diputados, que la forma como en la mayor parte de las naciones se están manejando, había estados, y antes de los estados había patriarcas. Entonces, cuando comenzó la civilización a crecer de acuerdo a la Biblia, en tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, era un patriarca que era el que al frente de su familia tomaba las decisiones con sus hijos, su esposa, sus sirvientes, los labradores, los rancheros que les cuidaban sus ganados, etcétera, etcétera. Después ya creció la civilización y después del diluvio se comenzaron a formar los estados y finalmente las naciones. Ahora muy bien, en las 3 instituciones que Dios formó del gobierno, Él puso cabezas. En el matrimonio puso al varón, en la iglesia puso a los pastores, Hebreos capítulo 13, y en los gobiernos puso al presidente o al rey, en el caso que sea una monarquía. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En otras palabras, para detenernos un poco, todo el sistema de autoridad que existe tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón por la cual Dios tuvo que establecer autoridades? ¿Por qué hay ejército? ¿Por qué hay policía? ¿Por qué tenemos cárceles? Simplemente por el pecado, por la maldad del ser humano. Es tan grande la maldad del ser humano que se tiene que detener a través, desgraciadamente, del uso de la fuerza y muchas veces de la violencia. Por eso hay guerras justificadas y hay guerras injustificadas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se unieron Rusia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, porque un señor llamado Adolfo Hitler en Berlín, Alemania, comenzó a tratar de establecer el Partido Nacional Socialista en Polonia, en Checoslovaquia, en Francia, etcétera, etcétera. Y a Hitler se le unió otro dictador fascista, Benito Mussolini de Italia, y también se le unió Japón. Cuando el primer ministro Winston Churchill descubrió las intenciones de Hitler, que él quería expandir el nazismo en Europa, nadie le creyó. En la Cámara de los Comunes en Inglaterra lo tomaron a loco. Entonces mandaron en aquel tiempo al primer ministro de Relaciones de Inglaterra llamado Chamberlain. Fue a Alemania, platicó con Adolfo Hitler y Adolfo Hitler lo convenció
de que él no iba a extender el nazismo. El nazismo era una política nacional socialista perteneciente nada más al partido de Alemania y que de la nación, y que no iba a transgredir las fronteras de otras naciones. Chamberlain regresó a Inglaterra con una banderita blanca bajándose del avión. Traigo buenas noticias, los nazis no van a atacar Inglaterra ni ninguna otra nación, podemos descansar. Churchill no lo creyó. A la semana siguiente, Hitler bombardeó la ciudad de Londres. Entonces nos damos cuenta que tuvieron que armarse Rusia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos para sacar a los nazis de Europa. ¿Qué hubiera pasado si esta guerra no se lleva a cabo, donde murieron más de 40, 50 millones de personas? Pues estaríamos ahorita, ¿verdad?, bajo una dictadura mundial, que es precisamente a lo que el mundo va a acabar. Entonces, esto es un ejemplo nada más de guerras, del uso de la fuerza necesaria, desgraciadamente, por el pecado, por la maldad del ser humano. Ahora continúa Romanos 13 diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los que resisten la autoridad acarrean condenación contra ellos mismos, porque no están resistiendo al gobierno, están resistiendo a Dios, que está permitiendo esa autoridad, llámese comunismo, llámese fascismo, llámese socialismo, como le querramos llamar, son autoridades que están delegadas, no que sea la voluntad de Dios, pero que Dios lo permite muchas veces para fines que muchas veces no conocemos. Ahora el problema del coronavirus que estamos enfrentando, hubo una muy mala comprensión acerca de la Biblia por falta de la doctrina sana de las Escrituras. El gobierno nos mandó, vamos a tomar el caso de México, nos mandó a decir que cerráramos las iglesias nosotros en Villanueva para el Mundo, cuando oímos la orden ya oficial del gobierno, porque no era oficial, de que ya no podía haber reuniones, nosotros lo obedecimos y cerramos los edificios donde regularmente los domingos y entre semana tenemos estudios o los servicios de adoración a Dios. ¿Y qué hicimos? Pues reunirnos en las casas y a través del internet, como lo estamos haciendo ahorita, continuar propagando y alimentando a las ovejas, pero teníamos que someternos al gobierno. Ahora, en Estados Unidos, aquí hubo muchos pastores que desgraciadamente comenzaron a llamar a la desobediencia civil, a la rebelión civil. No tenemos por qué ordenarnos. Dios nos ha ordenado algo que va en contra del gobierno. ¿Y en qué se equivocaron estos pastores? Muchos acabaron en la cárcel. Uno en Florida lo tuvieron que meter a la cárcel, tuvieron que clausurar su iglesia, porque él decía que él no quería obedecer al gobierno, que porque el gobierno era en contra de lo que Dios nos manda. Y esta fue la gran equivocación. Ellos se equivocaron porque el gobierno no mandó cerrar solamente las iglesias, se mandó cerrar parques, cines, teatros, salones de belleza, gimnasios, escuelas, oficinas, y también a nosotros nos afectó, a los cristianos, en las iglesias. O sea, no fue una disposición dirigida nada más a las iglesias, era una contingencia de salud pública que se tenía que obedecer, porque en ese caso, ¿verdad?, había mucha confusión si este virus era letal, si no era letal, qué porcentaje podía morir. Y mientras tanto, pues el gobierno tuvo que mandar esta orden y la teníamos que obedecer. Si nosotros llamamos al pueblo de Dios y le decimos, no, vamos a regresar y abrir las iglesias porque hay una orden superior, estamos simplemente provocando una desobediencia civil que no es bíblica. Vuelvo a repetir, si nosotros vemos la Biblia, el Nuevo Testamento, aquí en mis manos, no me vas a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento que los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, el apóstol Pablo, etcétera, etcétera, nunca hablan en contra de los gobiernos. ¿Y bajo qué gobierno se encontraba la iglesia primitiva? Bajo el gobierno de los Césares, bajo el gobierno más dictatorial y más cruel que ha existido, donde
el que abriera una iglesia o los encontraban en una iglesia, los echaban a los leones. El que no adorara al César y no renunciara a Dios, vean ustedes la diferencia. Aquí los gobiernos no nos han prohibido leer la Biblia, no nos han dicho, pues ya no van a adorar a Dios, ahí sí ya no nos sometemos, pero no nos mandaron eso, simplemente que no nos reuniéramos para evitar la contaminación o para evitar, mientras se seguía desarrollando la investigación de este virus, qué posibilidades había que la gente pudiera ser infectada. Pero no se nos mandó, ya no van a tener iglesia y les prohibimos leer la Biblia, porque ahí sí ya no vamos a obedecer. Los apóstoles en Hechos capítulo 4, cuando los judíos les prohibieron que siguieran predicando, ellos les contestaron, juzguen si es lícito o es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. O sea, nadie nos puede predicar jamás que prediquemos el evangelio. Y si el gobierno nos cierra las iglesias y se va directamente contra las iglesias, como en los tiempos de los apóstoles en la iglesia primitiva, ¿qué hicieron los apóstoles? Se siguieron reuniendo en las catacumbas, a escondidas. ¿Por qué? Porque ahí sí nadie nos puede prohibir reunirnos en privado, ni tampoco en mi casa o en una cueva donde nos escondamos. Pero si nos quieren cerrar los edificios, que los cierren. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a abrir el edificio? Nos van a meter a la cárcel. Entonces es absurdo y es falta de prudencia. Y a continuación, el versículo 4 de Romanos 13 dice, porque los que están en el gobierno o las autoridades son servidores de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada. O sea, Dios les da la autoridad a los gobiernos de poder ejercer la justicia, el Estado de Derecho, porque es para proteger a los demás ciudadanos. Entonces, en Primera de Pedro capítulo 2, leemos otro pasaje relacionado con esto, y dice el apóstol Pedro con estas palabras en el versículo 13. Primera de Pedro 2, versículo 13. Por causa del Señor, sométase toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, o sea, obedeciendo a las autoridades, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, cuando una persona dice, pues es que tenemos que rebelarnos ahorita y vamos a proclamar la desobediencia civil y no le vamos a hacer caso al gobierno y vamos a abrir los edificios, porque cuando vengan estas personas que obedecen al gobierno, pues van a obedecer también al anticristo. Estas personas que hablan de esta manera, es una ignorancia impresionante la que tienen de la Biblia. Porque para comenzar, cuando el anticristo aparezca, los cristianos ya no vamos a estar aquí. En segundo lugar, cuando el anticristo mande que la gente tenga la marca de la bestia, como vamos a hablar más adelante, va a ser algo voluntario. Tú vas a aceptarlo claramente porque antes rechazaste a Dios. Y cuando tú rechazas a Dios, la tragedia más grande que te puede suceder es que acabas creyendo en cualquier cosa. Así que no se pueden usar esos ejemplos de que si ahorita no nos rebelamos, tampoco nos vamos a rebelar contra el anticristo. Esto es absurdo completamente. Tenemos que obedecer a las autoridades hasta que las autoridades no violen el principio de hacernos que neguemos a Dios o que ya no podamos seguir leyendo la Biblia. Muchas gracias, doctor. Tocante a esto con respecto a las autoridades, si quisiera ampliarnos un poquito más, porque una pregunta expresa con respecto a la autoridad y a los gobiernos es si Dios demanda que los cristianos paguen impuestos. También oí hace algún tiempo, ¿verdad? Hace algunos días, una persona que dijo, es que Cristo tampoco se sometió a las autoridades. Espérame tantito, es impresionante la ignorancia que hay de la sana doctrina de la Biblia. Cristo vino bajo la ley, a someterse bajo la ley, a cumplir la ley de los judíos, porque dijo, ni una jota ni una tilde pasará hasta que esta ley sea cumplida. Él vivió bajo el Antiguo Testamento, los 4 evangelios están bajo el Antiguo Testamento, y cuando le preguntaron a Cristo los judíos, que precisamente lo querían acorralar,
para acusarlo de que él estaba en contra del gobierno, le preguntaron que si era lícito dar impuestos al César. Y entonces Cristo agarró, ¿verdad?, una moneda y les dijo, ¿qué imagen aquí está? La del César. Ok, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo ordenó que se pagaran los impuestos. Él vino a cumplir las leyes civiles. Jamás él provocó una desobediencia civil. En el tiempo de Cristo hubo varios rebeldes que se levantaron contra los judíos y pues los mataron, acabaron muertos, pero él vino a mostrarnos claramente que el gobierno bajo el cual él vivió ha sido el gobierno más opresor, más autoritario, más dictatorial que ha existido, el gobierno romano. Repito, al grado que te echaban a los leones y tú realmente no negabas a Dios. Entonces, claro que él pagó impuestos, y dice Romanos 13 también, que nosotros los cristianos también, al pagar nuestros impuestos, ya sea que el gobierno les dé un uso adecuado o un mal uso, ese no es nuestro problema. Nosotros tenemos también que pagar los impuestos. Está claro, doctor, muchísimas gracias. Hay un cuestionamiento con respecto al orden económico internacional. El origen de esto está en la Asamblea número 6 de la ONU desde 1974. De ahí a la fecha ha habido varias reuniones y varias asambleas, y recientemente el Instituto Schiller menciona que después de esta pandemia del COVID-19, el mundo no va a ser igual, que el mundo va a ser diferente y todo está orientado hacia el nuevo orden económico mundial. Bueno, pues este es el sueño, ¿verdad?, que ha tenido el ser humano desde el principio de la creación. Desde que vemos nosotros la primer rebelión masiva o colectiva del ser humano en contra de las leyes de Dios, la encontramos en el capítulo 11 del libro del Génesis. Ahí vemos nosotros que se juntaron toda la civilización que en aquel tiempo existía bajo un hombre llamado Nimrod. En Génesis 10, versículo 8 al 10, aparece Nimrod como el fundador de la primera ciudad que se llamó Babel, que se convirtió en Babilonia, que se encontraba en el área actualmente geográfica entre Siria y entre Irak. Entonces se reúnen todas las personas en el capítulo 11 del Génesis para hacer un sigurat o una torre. Y el propósito que el motivo o el propósito por el cual reunieron a todas estas personas fue con lo siguiente: edifiquémonos una ciudad, versículo 4, y hagámonos un nombre. Y dice el versículo 4, para que no seamos esparcidos sobre la tierra. En otras palabras, se querían reunir todas las naciones al contrario de la orden de Dios. Perdón, no las naciones, los pueblos. Se querían juntar los pueblos para que estuvieran ellos bajo un solo comandante, bajo un solo gobierno, bajo un solo orden económico, bajo un orden militar. En aquel tiempo ya se veía prever estas tendencias de la maldad del corazón humano. ¿Por qué digo yo de la maldad del corazón humano y por qué es malo esto? Bueno, Dios había anteriormente dicho que se dispersaran por el mundo y que poblaran la tierra. Y ellos, al contrario de esta orden de Dios, se reunieron en un solo lugar para tener el control de una sola persona. Jesús dijo en Mateo capítulo 20, los gobernantes del mundo se enseñorean de los pueblos y los oprimen, mas entre ustedes no debe ser así. O sea, la tendencia de todos los gobernantes, en la mayoría, porque ha habido excepciones, ¿verdad? Ha habido personajes como Abraham Lincoln, Margaret Thatcher, Winston Churchill, Thomas Jefferson, un Álvaro Obregón en México, etcétera, etcétera. Personas honestas, gobernantes y políticos que realmente querían beneficiar al pueblo, pero son garbanzos de a libra, como decimos en México. Pero la tendencia general del ser humano es el control de los demás, el poder dominar a los demás, el poder llegar a un tipo de cúspide, a una montaña, y desde ahí el ser el papucho de papuchos
y que aquí todos se van a hincar delante de mí, y lo vemos con los césares romanos. Todos los césares romanos, ¿verdad? Calígula, Nerón, etcétera, etcétera, trataron de hacerle creer a la gente que ellos eran dioses y obligaron a la gente que los adorara como dioses. Vemos también a Saddam Hussein, a José Stalin, bueno, cantidad de dictadores que pudieron mencionar, Aníbal, Napoleón Bonaparte, todos, Alejandro el Magno, todos llegan a un momento en el que quieren más y más y más. Alejandro el Magno, a los 33 años, ya había conquistado toda Europa, el norte de África y casi todo el Medio Oriente. A los 33 años quería irse, después de que había regresado ya de la India, ahí en Irak, lo que es ahorita Irak, que era Babilonia, ahí muere. ¿Y saben ustedes lo que dijo Alejandro el Magno antes de morir a sus 4 generales? Ya no tengo nada que conquistar. Se dedicó a fumar hashish, se volvió homosexual, se degeneró completamente y murió tan joven a los 33, 34 años de edad, porque ya no tenía mundos que conquistar. Entonces, este anhelo dentro del ser humano de hacerme un nombre, de que me conozcan, quiero ser popular, quiero estar en la foto, quiero ocupar los primeros lugares, quiero que la gente hable bien de mí, quiero que se fijen en mí, forma parte de la naturaleza caída del ser humano. Y cuando Cristo dijo, en ustedes no debe ser así, sino que al contrario, el mayor entre ustedes quiere realmente ser el mayor y ser bendecido, sirve a los demás. No esperes que te sirven, conviértete en siervo de los demás. No esperes que te pongan en primer lugar, siéntate hasta el final. Y es mejor que te sientes hasta atrás y te digan, siéntate hasta adelante, que te sientes adelante y te digan, por favor, ocupe un lugar hasta atrás. Entonces, todas esas personas que quieren adentrarse en el mundo de la fama, del poder, de la popularidad, y principalmente, pues, el medio más rápido es la política, tienen forzosamente que fracasar. Entonces, este fenómeno en el Génesis capítulo 11 es muy bueno porque encontramos nosotros al final de la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 que el anticristo, que es el último dictador, el último gobernante, el último líder que va el mundo a conocer, va precisamente a repetir lo que en la naturaleza humana él sabe que se manifiesta desde la Torre de Babel hasta nuestros días, y va a tratar de formar una confederación política de 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, se van a amalgamar en un G10, y cuando se une el Medio Oriente con Europa, entonces el anticristo va a surgir entre esas 10 naciones. Hasta que no digamos que hay 10 naciones que se unieron, no podemos nosotros especular que el anticristo es Obama, o que es el Papa, o que es el príncipe de España, etcétera, etcétera, o que es el mismo Bill Gates. Entonces, no hay ninguno de esos hombres que sea el anticristo, ni siquiera se van a aparecer ni Trump, ni nadie tiene ahorita el perfil que el anticristo va a tener. Y el anticristo va a hacer eso, va a mandar que todo mundo se marque, van a estar sellados en la mano o en la frente con el nombre o el número de la bestia, que es el 666. Dice Apocalipsis 13 del 16 en adelante, y los que no tengan esta marca no van a poder comprar ni vender. Vean ustedes cómo termina el mundo, por favor, véanlo. El mundo termina en un autoritarismo dictatorial, donde alguien tiene control absoluto sobre las personas, al grado que si tú no me obedeces, no comes. Si tú no me obedeces, no compras. Si tú no me obedeces, te mueres de hambre. ¿Acaso no lo estamos viendo ya ahorita? Ya siempre ha habido dictadores, pero ahorita con el famoso coronavirus, vean ustedes cuántos gobiernos han llegado al extremo total de manipular, controlar autoritativamente, quitándole a la gente sus libertades civiles. Y como no nos podemos defender, ¿verdad? Porque si tú te haces algo, te meten a la cárcel, pues tienes tú forzosamente que más que orar y pedirle a Dios que pronto, ¿verdad?, Él pueda hacer justicia y pueda quitar toda esta nube negra que está cubriendo el mundo. Aquí en Dallas, la semana pasada yo le contaba a mi esposa
que una muchacha, como un ejemplo, finalmente tenía un salón de belleza y pues abrió el salón de belleza en contra de las autoridades, pobrecita, pues, y entonces llegó la policía, se la llevaron, le enfrentaron. Aquí siempre te llevan con un juez y le dijo al juez: oiga, pues es que tenemos un mes y medio sin comer y tengo 3 empleadas en mi salón de belleza que tampoco comen y yo tengo 3 hijos, tengo que darles de comer. Y la metieron a la cárcel. Esto fue, ¿verdad? Creo que se extralimitaron. Ella violó la ley, tenía el juez que imponer una sanción, desde luego, pero aquí está un problema moral muy tremendo. Yo me pregunto, yo le dije a mi esposa, yo como juez, ¿qué hubiera hecho? When my heart is heavier, I remember that I have got someone like you in my life. A single day is nothing without you. I hope that my sunshine always be with me. Complete me and my being. Your smile captivates my heart. I am so not me when you look at me. I forget what I really had to say. This is the magic of your love for me. It's my soul with destiny that I am miracle of my dreams. You complete me and my being. Hay un versículo en Santiago que dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. Y creo que si yo hubiera sido juez y hubiera visto la condición de esta mujer, de que realmente está muriendo de hambre, con hijos, etcétera, etcétera, muy bien, violaste la ley, pero no la meto a la cárcel, ni tampoco le meto la multa que le pusieron de $5,000. Entonces, finalmente, para no hacer el cuento largo, un senador intervino y el gobernador Abbott, de aquí de Texas, intervino. Ya la sacaron de la cárcel, le habían dado 10 días de cárcel y $5,000 de multa, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que tendencia existe en extralimitar la autoridad al grado de ponernos ahora sí contra un rincón en el cual ya no podemos nosotros hacer nada, porque hemos caído ya bajo un gobierno dictatorial que, gracias a Dios, no estaremos aquí cuando el anticristo aparezca. Digamos entonces que todo esto que estamos atravesando es como la antesala o como una preparación para cuando llegue el tiempo del anticristo, en el cual ya los cristianos no estaremos por aquí. Ya lo estamos percibiendo, lo estamos vislumbrando, ¿verdad? Es como un prototipo, como un ensayo de lo que se viene del futuro. Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo. Para finalizar, la gente sigue desconcertada, la gente sigue con mucha ansiedad en sus vidas. ¿Qué recomendación le puede usted dar a las personas para lidiar con esta ansiedad de la cual están siendo presa? Claro, con mucho gusto. Quiero anunciarles antes que nada que mañana voy a comenzar una nueva serie que se va a transmitir en primer lugar en el tercer servicio este domingo, llamada La Fe ante la Oscuridad. Mañana voy a comenzar a grabarla. Va a ser una fe que precisamente es lo que necesitamos para entender qué es la fe, cómo podemos reaccionar cuando una bomba explota. Todo es nubes, confusión, polvo, etcétera, etcétera. Nadie sabe, no hay luz, y conforme va pasando el tiempo se va disipando toda la nebulosa del polvo de la tierra, etcétera, etcétera, y vamos comenzando a ver. Entonces nosotros nos encontramos ahorita, como dice Isaías, el mundo será oscurecido, pero en ustedes resplandecerá la luz. Y quiero decirles que nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz.
Y como termina el libro de Habacuc, porque en mi conferencia de mañana, esta serie que se llama La fe ante la oscuridad, va a estar basada en el libro de Habacuc. Y el libro de Habacuc termina diciendo, aunque la higuera no florezca, ni la vid de frutos, aunque el olivo no produzca aceite, ni haya ovejas ni vacas en el corral, con todo mi corazón se alegrará en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué tremenda forma de terminar este libro. Aunque ya lleguemos al punto donde ya ni en la alacena tenemos dinero, y ya no tenemos ni un peso ni siquiera para salir a la calle, y estemos completamente abandonados de todas las primeras necesidades que pudiéramos tener, que no hemos llegado todavía, nos alegraremos en Jehová. En otras palabras, es una orden del cielo. ¿Cómo nos vamos a alegrar ante esta situación? Porque cuando hacemos eso, estamos manifestando que no dependemos de lo que nos rodea, sino dependemos de aquel que es poderoso para hacer que nosotros abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará nuestra sementera. ¿Por qué? Porque Él es Dios todopoderoso y aumentará los frutos de nuestra justicia. Entonces, no hay forma de descubrir el poder de Dios, la bondad de Dios, amados hermanos cristianos, más que en estas circunstancias donde creemos que ¿qué vamos a hacer ahora que podamos salir y tendré otro trabajo o acabar otro trabajo? Descansa y ora. Estos días dedícate a eso, a leer la Biblia, a orar, y esto te va a fortalecer tu sistema inmunológico espiritual para que cuando salgamos y nos volvamos a enfrentar al mundo y a las cosas que nos esperan, tengas el blindaje y el poder del Espíritu Santo para poder tener visión y dirección de saber hacia dónde quiere Dios que tú camines. Porque Él es un Dios que te dice, no temas,